Buenas tardes. Nosotros somos el grupo que está conformado por Miguel Laverde, William Cachay y Wilson Cruces. Y vamos a explicar la parte del taller final del segundo corte de diseño digital avanzado. Miguelito. Bueno, gracias, ingeniero. Digamos que acá en esta parte, pues, el resumen de nuestra actividad, bueno, el desarrollo de la práctica, laboratorio, la programación de VHDL con el software Quartus. Entonces vamos a estar viendo lo que es la parte de circuitos multiplicadoras, el CSM, el RCM y árboles de Wallace. Entonces, prácticamente vamos a implementar todo eso en los ejercicios que su merced nos designó y mirar los comportamientos y observar cómo que aprendemos de cada uno de ellos. Entonces, como para ahí arriba, William, Ahí. donde está la parte del ladder y abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más. Entonces aquí pues tenemos esta gráfica de la diferencia entre un ladder y un full ladder. Entonces como podemos ver pues es básicamente la estructura. Ambos llevan carry, pero digamos que sus componentes internos son diferentes. El uno tiene más partes que el otro. Entonces iniciamos con el CSM. Decimos que pues esto es una técnica de procesamiento automatizado de datos numéricos. Una de las principales ventajas de este sumador de acarreo y, y ahorro de la multiplicación, dice que pues multiplica cada bit de multiplicador por todos los bits de multiplicando. Haciendo pues un contexto con los otros, este es un poquito más complejo que los demás debido a este proceso que realiza. Siga William con el otro. Pase al RCM. Bueno, esta técnica RCM, básicamente pues para uno explicarlas como sobre la teoría es complicado. Pero básicamente es una técnica un poco más sencilla que la anterior. Utiliza también como base de entradas a los Halader y Fullader una serie de compuertas A donde multiplica término a término cada entrada. Se asigna un valor, y esto inicia a ser la estructura como tal del RCM. Es un algoritmo ágil, un poco más sencillo que entender que el anterior, y su estructura no es tan complicada, es más una estructura cuadriculada, como lo veremos en los ejercicios siguientes. Bueno, Miguelito. Pasemos a hablar por esto. Bueno, en este otro circuito de multiplicación, que es árbol de Wallace, decimos que este utiliza una red de árboles de profundidad de registros para la reducción en la parte de operaciones. Se evitan para aplicaciones de baja potencia, ya que el exceso de cableado pues, puede consumir energía adicional y esa pérdida de energía puede afectar el circuito. Es más rápido que el primero, que el CSM. También es un poco irregular, lo que complica la tarea de ser un diseño eficiente. Digamos que la ventaja, esa sería una pequeña desventaja, pero se usa en procesos de alta velocidad. Digamos que en este circuito se usan procesadores DSP, que son los que ayudan a mejorar este proceso, por lo cual este último resulta ser más versátil que los anteriores. Sí, muy bien. Bueno, entonces vamos a entrar como en materia en lo de desarrollo de la práctica. El punto 1 nos decía implementar un diagrama, y pues hacer toda la parte de que era la simulación en cuartos. Entonces, el diagrama a implementar era este.
que hacía caso al primer tipo de multiplicador que vimos. Entonces, como vemos en la parte superior es un ¿qué? Tenemos las compuertas AND, donde multiplicamos básicamente término a término cada entrada. Entonces sería una entrada de 4 bits, en este caso la X y la Y cada una lo multiplicamos por término a término por lo de la otra. Entonces, eso nos da unos productos parciales que serían 33 y esos productos parciales los identificamos en ese árbol que vemos ahí. El esquemático de ese programa sería este. Entonces, como vemos aquí en la parte inferior, vamos a hacer un poquito de zoom, no sé si podamos. Entonces vemos la parte de los halader, la parte de los full adder, aquí un halader al final y los dos full adder donde nos van. Nosotros colocamos una parte de carry como por dejar ahí algo de si lo necesitamos, pero no fue no funcional. Y el resultado nos da una salida de ¿qué? De 8 bits. Entonces, dentro de la programación que se utilizó, se utilizaron un halader y un full adder. Entonces, después de eso se indexa como tal al programa y lo que se hace es indexarlos, unirlos y hacer que funcione. Aquí vemos cómo está que la simulación que hicimos nosotros. Entonces, vamos a correrlo por acá. Acá se ve la simulación. Entonces, vemos cómo funciona. Entonces, en este punto es 7 por 0, nos da el resultado arriba que es 0, 5 por 5, 25, 12 por 1, 12. Este 10 lo multiplicamos por este 15 en este punto, que ese 15 sería el valor de x, y nos va a dar 150, aquí nos da 30, multiplicarlo por 2, y aquí 45. Vamos a explicar un poco acá sobre la parte del sumador medio. Este sumador medio y el sumador completo vamos a explicarlo solo en el primer punto, porque pues es la misma estructura para los demás. Aquí incluimos las librerías. Esta es la parte de la entidad. Entonces acá le asignamos valores a A y a B. Decimos que son entradas lógicas de un bit. Le colocamos un contado, un code, que sería como el acarreo de salida, y la suma, que sería el valor que nosotros veamos. Entonces aquí a la derecha, adelantamos acá. Esta es la parte de la arquitectura. Entonces le asignamos que el carrier o la carrera de salida sea la compuerta A, que sea una compuerta AND, donde la entrada sea el valor de la entrada A y la entrada B. Y que suma sea igual a A XOR B. Y le damos finalizar al programita como tal. Eso es toda la estructura de nuestro sumador medio o nuestro halader. Y para el sumador completo o full adder, entonces tenemos esta de acá. Entonces sería la librería nuevamente, la entidad como tal. Entonces aquí ya tenemos un acarreo de entrada. Es adicional a la anterior. Lo único que tiene adicional es el acarreo de entrada. El resto es la misma estructura. Y aquí en la arquitectura como tal, ¿qué hacemos? Pues agregamos al acarreo de salida, le colocamos que va a ser una compuerta con la valor de A y B versus una OR que va a ser A XOR B y que se va a multiplicar por el acarreo de entrada. Eso va a ser para el acarreo de salida, y para la suma, el valor de salida, va a ser A XOR B XOR el acarreo de entrada. Entonces, eso es todo el que. Ese es el full adder que vamos a utilizar, y la estructura que vamos a utilizar para todos para todos los ejercicios. Dentro de la indexación completa, entonces, ¿qué hacemos para indexar? Programa final, entonces, ¿qué tenemos? La librería nuevamente, le damos la entidad. Entonces, en la entidad ya colocamos ¿qué? La entrada X y Y, que son las iniciales, le damos el vector que va a ser de 3 a 0, o sea que va a ser de 4 bits. Le damos carry, que va a ser una salida lógica, y resultado le asignamos que va a ser un vector de 7 bits, y esa va a ser toda nuestra entidad. Dentro de la arquitectura, para nosotros poder indexar el programa, entonces, ¿qué hacemos? Pues colocamos la entidad del halader y el full-adder como un componente. En este caso, pues vemos que esta es la entidad que estaba arriba en el halader, y este va a ser la entidad que estaba en el full-adder.
cabe resaltar que este full adder pues es un nombre arbitrario que se colocó para ese caso. ¿Listo? Esa es la misma entidad que estaba. Adicional a eso, como tenemos unas señales que no son entradas ni salidas, sino son continuación, como los productos parciales y otros casos que nosotros definimos como C1 y C2, para seguir, entonces les asignamos el valor de signal. Y esa fue nuestra signal. Entonces, inicialmente hacemos los productos parciales. Aquí están todos los 33 productos parciales que nos dan, que van a ser todas las compuertas a término de cada variable. Y iniciamos. ¿Cómo iniciamos? Pues como la estructura está acá encima. A ver si la podemos mostrar de nuevo. Pues, acá. Entonces nos dice que este Halaer tiene un tipo de un producto parcial que ingresa por otro y tiene una salida. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que el Quartus no es un software como tal de programación, sino es un software de diseño de hardware. Entonces lo que hacemos es pasar eso directamente acá. Entonces acá nosotros numeramos los Halaer. ¿Ya dentro de qué? Dentro del begin, después de los productos parciales. Entonces hacemos que a la entrada le entra el producto parcial 0,1 y sale esto. Entonces simplemente estamos representando gráficamente y lo numeramos así para poder guiarnos en el ¿qué? Como tal dentro del programa. Entonces esta es toda la arquitectura, se repite hasta el final. Adicional a esto, bueno, entonces como hay, digamos que el producto parcial 0,0 va directamente el valor al resultado 0, entonces lo agregamos aquí al final para, para resaltarlo. Eso es todo. Dentro del segundo punto, pues es algo similar. Nosotros vemos acá que esto es lo mismo. Lo único que varía son la forma como se disponen los halader y los fullader, uno a continuación del otro. Entonces, la forma inicial del halader es la misma y del fullader. Aquí la forma como se expresó la entidad es exactamente igual. La forma de la arquitectura inicia también colocando los componentes del halader y del fullader, las señales y los productos parciales. Hasta ahí vamos todo igual. De aquí para acá cambia. ¿Por qué cambia? Porque nosotros utilizamos esto de acá, o sea, lo que nos pide el punto. Entonces comenzamos a organizar eso principalmente. Y eso lo expresamos en nuestro lenguaje de programación acá, organizando los fullader y los halader de acuerdo a lo que pide el término. Y nos va a dar un esquemático como este de acá. Entonces, a ver si lo podemos acercar un poquito. Entonces, este esquemático de acá. Entonces vemos un halader de entrada, enseguida vemos fullader, y por acá vemos otro halader que no tiene acarreo de entrada, solo salida, y finalmente todo va a ir acá a esta salida de este lado, que esta va a ser nuestro resultado, lo que nosotros expresamos como el número de la multiplicación. Adicionalmente a eso, pues en nuestra prueba lógica, pues también lo hicimos así. Acá están todos los valores que nos daba el resultado arriba y esa fue como la forma en que lo expresamos. Para el tercer punto era exactamente igual. Entonces, dentro de ese punto, pues vamos a ver un árbol de Wallace y el árbol de Wallace es este. Entonces, él tiene un CSA. En este tiene, ¿qué? 3 entradas, es lo que nos diferencia. Pero entonces la entrada Z sería, ¿qué? El acarreo de entrada. Que ese acarreo de entrada lo vamos a identificar como, ¿qué? Como un producto parcial. Entonces ese producto parcial que nosotros entonces llamamos la carrera de entrada aquí, estos, lo vamos a utilizar por un producto parcial indefinido, que nos lo va a dar dando el programa. Entonces, de acuerdo a la implementación, pues la entidad, los componentes y todo el cuento va a ser similar y nos va a arrojar un esquemático como este. Entonces el esquemático para ese circuito va a ser este. Pues tenemos estos de acá son los full con las 3 entradas de los productos parciales, si los ven. Por acá tenemos ¿qué? Un halader. Por acá tenemos otro. Acá tenemos otro. Aquí un full adder y otro full adder al final. Lo mismo.
nos expresa acá el resultado, el valor de 0 a 7 bits, de 7 a 0, perdón, de mayor a menor. Eso es todo lo que comprendía el programa. Después de que uno interpreta y puede comprender primero, pues ya los otros se hacen mucho más fácil, son similares. Lo que nos decía Miguelito, lo que varía, digamos, toda esta composición va a ser la velocidad y la utilidad que nos va a dar el circuito. Bueno, en conclusiones, no sé. Bueno, en conclusiones, los tres tipos de diseños de circuitos multiplicadores son igual de hábiles para solución de problemas. Algunos para unas aplicaciones específicas van a tener un rendimiento mayor que otros. Utilizan para multiplicar números en decimal de 0 a 15 o de 4 bits, si son binarios. Como observamos, la secuencia de cada método es similar. Utilizamos una estructura a base de Halaer y Fullaer para establecer como tal el resultado. Cualquier método puede ser utilizado, pues lo que varía de punto es la utilidad puntual que nosotros le demos. Y bueno, como tal en la estructura de cada programa, pues como nosotros estamos plasmando un circuito que está diseñado, entonces lo que vamos a hacer es plasmar eso tal y cual nos dé en el resultado. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de ingresar un producto parcial o un número, porque si nosotros colocamos un número que no es, pues obviamente el resultado no va a ser el mismo. Y eso era todo. Entonces por acá vamos a ver si compartimos. Este es la simulación del punto 1. Entonces, esto es lo que nos dio. Aquí podemos observar la multiplicación. Aquí arriba, como teníamos la área de carry, pues era solamente para ese punto. Hay como un ejemplo. Aquí lo celebramos de 0 a 10 nanosegundos, a 0 a 100, digo. Entonces, aquí vemos cómo multiplica correctamente y cómo se expresa de forma adecuada el programa. Por acá tengo el tercero, creo. Segundo. A ver, ¿cuál es? Este es el punto 2. Vemos su funcionamiento también. 13 por 3 me da 10, 130, 100, 0, 60, porque es por 12, 84 y 0. Entonces ese también funciona correctamente. Vamos a ver si abrimos ¿qué? Un momentico ahí trato de compartir el otro, el tercer punto. Mientras visualizamos acá. Miguelita, ¿algo que quiera agregar? No, ya hay, digamos, lo que mencionábamos al comienzo. Todo depende también, pues, para qué tipo de montaje se vayan a usar estos circuitos, porque como mencionábamos, la pérdida de potencia o electricidad, pues, nos puede afectar el sistema que usemos. Entonces, sí es importante saber a cuál aplicarlo. Estamos viendo el punto 3, ¿cierto? Sí, ahí se está observando. Entonces, esta es la simulación que hicimos para el punto 3, la prueba para qué, como tal, para la función. Entonces, pues yo creo que esto es todo y ¿qué? Pues ya nosotros consultamos en internet y pues nos guiamos de muchos videos de programación, pues para entender un poco más fácil la forma como se programaba y se lleva al final el ejercicio. Lo que ¿qué? Muchas gracias. Feliz tarde. Vale, Julián, igualmente. Bueno.